el presidente y el vice. Si hablamos de una monarquía, estamos hablando de un rey, de la corona, como dice allí. Obviamente que de ahí para abajo tenemos que los gobiernos tienen ministros, secretarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre estamos hablando de esto. Otra definición, como dice acá, conjunto de las personas que ejercen el poder político o determinan la orientación política de una sociedad. Conjunto de organismos a los que están institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder. Poder relativamente autónomo también. Son algunas de las diferentes definiciones. Básicamente, y por ahí hablando en criollo, como se dice, gobierno van a ser las personas, los funcionarios que están administrando el Estado en un determinado momento. O sea, como les dije, el Estado argentino existe hace más de 200 años y va a seguir existiendo, va a seguir teniendo las mismas características independientemente de quién esté en el gobierno, qué partido o persona esté. Ahora, nosotros podemos decir que bueno, hoy en día quien encabeza el gobierno en Argentina es Alberto Fernández, hace algunos años fue Macri, y quién sabe qué va a ser mañana, ¿no? Pero de eso hablamos cuando hablamos de gobierno, ¿no? De los cargos públicos de este grupo de personas, pero no son los mismos que el Estado. Los gobiernos cambian, los gobiernos se reemplazan, se eligen, se disuelven, pero el Estado no. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Fíjense que, antes de pasar a esa imagen, obviamente, vuelvo a insistir con esta idea, el concepto de gobierno hoy en día no es algo que surgió de la noche a la mañana, sino que también tiene su origen histórico, hace varios siglos ya. Podríamos decir que la primera persona que comenzó a hablar y a clasificar los gobiernos fue este señor tan famoso, un filósofo griego, Aristóteles, quien, observando la Grecia de su tiempo, elaboró esta clasificación de los gobiernos, que es la primera que se conoce, y que durante mucho tiempo, fíjense las palabras que utiliza, todavía se siguen utilizando, se siguen empleando, ¿no? Él caracterizó que en la realidad existen 6 tipos de gobierno, los cuales están divididos en gobiernos puros y gobiernos impuros. Básicamente, esta idea de gobierno puro quiere decir los gobiernos buenos, vamos a decirles, gobiernos eficientes. Y por otro lado, los gobiernos impuros son gobiernos malos, gobiernos negligentes, gobiernos que no satisfacen, no cumplen los mandatos de sus ciudadanos. Ahora bien, él va a decir que los gobiernos buenos o los gobiernos puros que existían en aquel entonces eran la monarquía, donde gobierna uno solo, la aristocracia, donde gobierna una minoría, unos pocos, y orden civil llamó al gobierno de las mayorías de las personas. Y fíjense que por el contrario, los gobiernos malos o impuros eran la tiranía, cuando una persona ejercía un poder, vamos a decir, autoritario sobre el resto o para su propio beneficio. Seguramente la palabra tiranía o tirano no la han escuchado. Bueno, es un concepto originado por Aristóteles. Por otro lado, también la oligarquía, cuando un grupo de personas trata de perpetuarse en el poder, garantizarse el poder político y económico durante mucho tiempo. Y él también, piensen que esto lo escribió hace muchos siglos, siglo VI, V antes de Cristo, estamos hablando hace más de 2500 años, consideraba que la democracia también era un tipo de gobierno en el cual la mayoría por ahí terminaba aprovechándose del resto, ¿no? Así que bueno, esta clasificación de gobierno fue la primera realizada en la historia de la humanidad, la de Aristóteles. Vuelvo a insistir con esta idea. Estos conceptos se siguen utilizando hoy en día. Fíjense lo importante que habrá sido el aporte de Aristóteles y de toda su obra, que 2500 años después la humanidad los continúa utilizando.
Pero claramente los gobiernos fueron variando desde aquel entonces, ¿no? Así que bueno, vamos a ir pasando rápido. Y volvemos a lo mismo. A nosotros lo que nos interesa es justamente, como dice allí, la noción de gobierno de los últimos años, ¿no? De los últimos siglos. ¿Por qué? Porque el concepto de Estado moderno y el concepto de gobierno medio que van de la mano, fueron evolucionando juntos, podríamos decir, a medida que fueron surgiendo los estados con la centralización del poder, la defensa de un territorio, la existencia de un ejército propio, nacional, también fue surgiendo el concepto de gobierno. A partir de ahora, como dice acá, el Estado fue necesitando de consejeros, secretarios, ministros, podríamos decir, todas las personas que van a estar desempeñando el rol, ocupando un cargo público y desempeñando el rol de gobernar, ¿no? De ayudar a la función de gobernar. Piensen en que cada vez que se renuevan autoridades, por ejemplo, un presidente, un gobernador, un intendente, se designan varios funcionarios para contribuir al gobierno de la ciudad, de la provincia, del país, ¿no? Bueno, voy a parar acá antes de que se corte, gente.